7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia. En estudios, el expresidente de la República, asambleísta electo por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez. También nos acompañarán vía Zoom el asambleísta Gabriel Bedón del Movimiento Construye y el asambleísta Rafael Dávila de la Alianza Actuemos. Queremos abordar este tema tan fundamental una vez que este viernes debe instalarse la Asamblea Nacional, los acuerdos entre partidos y movimientos, que si son transparentes y sobre la mesa son legítimos. No hay que tener miedo a los acuerdos son fundamentales. Lo malo es cuando se hacen acuerdos por debajo de la mesa y, por ejemplo, lo digo este momento, cuando no hay pronunciamientos categóricos, contundentes respecto de la justicia ecuatoriana, del órgano administrativo y disciplinario. Lo único que se ha coincidido es no tocar a la fiscal, salvo la Revolución Ciudadana, no a la fiscal. Pero no solo es la fiscal, una fiscal valiente que viene luchando contra el crimen organizado, la delincuencia política, sino también lo que pasa en ese organismo impresentable dirigido hoy, el Consejo de la Judicatura, que deviene en procesos como la designación de jueces nacionales para la Corte Nacional de Justicia. Hay que ponerle mucha atención en eso, en la justicia. Con estos antecedentes, doy la bienvenida y empiezo con el expresidente Lucio Gutiérrez. Bueno, ¿cómo van los procesos de diálogo que son importantes? No hay que cerrarse a los diálogos, pero sí con acuerdos transparentes sobre la mesa. Muy buen día, coronel Gutiérrez. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a los miles y miles de oyentes de la cadena Democracia. Un gusto inmenso estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, la incertidumbre reina no solamente en el Ecuador, sino también en el exterior. El presidente de la República ha sido muy claro en sus planteamientos y la gente hace lucubraciones, la gente opina, y justamente esto crea incertidumbre. Y decía, no solamente en el Ecuador, sino también en el exterior. Primero, que el presidente de la República aceptó una alianza con el Partido Social Cristiano y con el correísmo. Eso luego, está confirmado ya. Así es, pero luego, como eso le afectó en la imagen, especialmente en la sierra y en la Amazonía, que de manera contundente apoyaron al presidente electo Daniel Noboa, el presidente como que reculó de esa alianza nuevamente, y entonces al recular de esa alianza recuperó apoyo, recuperó popularidad, pero nuevamente anuncia esa alianza con el Partido Social Cristiano y con el correísmo. Y esta dualidad es lo que afecta, es lo que genera incertidumbre, porque las cosas no están muy claras hasta dónde va esa triple alianza. Y no solamente en el país, también en el exterior, porque vemos que el riesgo país, que es uno de los indicadores económicos importantísimos en un país, para el manejo económico de un país, está bordeando los 2,000 puntos. Estamos muy cerca de Argentina, que es un desastre, especialmente con una inflación que ya mismo llega al 200%, y también nos estamos acercando a la inflación y al riesgo país impresentable que tiene Venezuela. ¿Qué significa esto del riesgo país? Que difícilmente el gobierno nacional y las empresas privadas van a poder conseguir créditos, y si consiguen créditos externos serán sumamente altos. Entonces, frente a esta incertidumbre, nosotros seguimos en la lucha por darle paz, por darle tranquilidad, por darle confianza, por darle credibilidad al pueblo ecuatoriano, por darle una respuesta en este mare magnum, en que el país definitivamente no sabe hacia dónde va la Asamblea Nacional. Y quería anunciarles que hemos tomado la decisión de constituir o de ser parte de una bancada que será la segunda más numerosa de la Asamblea Nacional. Dentro de esa bancada estaremos los de Construye, estará Gente Buena, estará Avanza, estará Sociedad Patriótica y estarán pues algunos asambleístas independientes, porque nosotros hemos rechazado, y lo volvemos a hacer, la actitud negativa, especialmente del gobierno nacional, que está sacando asambleístas, que está desgranando
asambleístas de partidos políticos y de bancadas conformadas. Dicen que son la nueva política, pero lamentablemente están utilizando las mismas viejas mañas de la política, repito, con esta intencionalidad de desgranar a las bancadas ya conformadas. En todo caso, la buena noticia es esa, que tomamos la decisión de integrarnos, de conformar. ¿Esto lo hicieron anoche? Sí, justamente. ¿Cuántos son en total? ¿Construye gente buena? Bueno, avanza? hay que ir sumando. Yo pienso que nos estamos acercando a los 40. Estamos pasando los 30, posiblemente 35 asambleístas. Hay otros grupos que todavía no han tomado una definición, una decisión. Algunos movimientos políticos que estarían interesados en ir sumándose a esta, que repito, sería la segunda bancada más importante de la Asamblea Nacional. Y aquí pues el presidente de la República debe tomar una decisión. O quiere ir con gente honrada, con partidos dignos, con partidos que hemos anunciado una lucha tenaz en contra de las mafias políticas, o quiere continuar el camino y mirar el camino recorrido por el actual presidente Guillermo Lasso, que termina despreciado por la mayoría de ecuatorianos. Así que, presidente electo Gustavo Noboa, usted tiene la decisión. Si quiere el apoyo de gente, repito, que va a trabajar en beneficio del Ecuador con usted y apoyar todos los proyectos que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano, aquí está una alternativa, aquí está un grupo de asambleístas que hemos demostrado no solamente amor al país, sino honradez en nuestras decisiones políticas. Una alianza entre 35 y 40 asambleístas por fuera de lo que el gobierno ha reinstalado con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano. Así es, por fuera de esas dos bancadas estaría esta bancada que le quiere dar nuevamente dignidad a la Asamblea Nacional, recuperar la decencia de la Asamblea Nacional y actuar pues con coherencia política, apoyando todo aquello que sea positivo para el Ecuador y rechazando obviamente todo aquello que vaya en contra del pueblo ecuatoriano. Quiero ilustrar este diálogo y darle paso al asambleísta de Construye, Gabriel Bedón, con dos testimonios. El uno de Viviana Centeno, del bloque oficialista, digamos, de ADN, respecto de estas conversaciones y alianzas. Desde el primer momento hemos dicho que para nosotros es muy importante generar unidad, generar consenso desde los distintos movimientos políticos y bancadas de la Asamblea Nacional. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con nuestras líneas rojas que hemos dicho desde un principio, estarán siempre en el marco de que no vamos a aceptar ningún tipo de corrupción, no vamos a aceptar tampoco impunidad, repartos del Estado, y también hemos dado nuestra postura sobre el juicio de la fiscal, que no será apoyado desde la bancada del oficialismo. Sin embargo, por supuesto que necesitamos un acuerdo nacional en la Asamblea multipartidista en donde cada uno de los movimientos tenga una representación, y eso es lo que estamos buscando para que las leyes económicas urgentes de nuestro presidente Daniel Noboa puedan ser realidad. Él ya lo ha mencionado, tenemos dos leyes económicas urgentes que van a ser inmediatamente ingresadas en la Asamblea, la primera en temas tributarios y la segunda en materia energética para la autogeneración de energía. Una vez declarado el estado de emergencia, vamos a empezar con esas dos leyes económicas urgentes y por supuesto que buscamos una mayoría absoluta para que esas leyes sean una realidad. Viviana Centeno, del bloque oficialista de ADN, bueno, dice, no contra la fiscal, eso no llegamos. Pero por favor, digan algo sobre la justicia, sobre el órgano administrativo y disciplinario. Tienen que decir algo, no solo de la fiscal, aquí abogando porque no se toque a la fiscal, que tiene un periodo hasta abril del 2025. Ahora el testimonio de Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano. Pesos y contrapesos, pero la gobernabilidad radica en que vengan buenas políticas públicas al pueblo, que resuelvan sus problemas. Ahí radica la gobernabilidad. La gobernabilidad no es que los poderes del Estado sean acólitos el uno al otro. La gobernabilidad es que se hagan las cosas bien para generar progreso. Para que haya gobernabilidad tiene que estar RC, Revolución Ciudadana, en la mayoría en la Asamblea Nacional. Déjeme contestarle su pregunta puntualmente. Para que haya un Ecuador de amarillo, azul y rojo, tienen que haber los 18 millones de ecuatorianos. Aquí no podemos estar excluyendo a nadie. Todos somos ecuatorianos
Y para que haya gobernabilidad tenemos que respetarnos las coincidencias, pero más aún nos tenemos que respetar las discrepancias, porque si no, no va a haber gobernabilidad. Bien, insisto, como dije luego del audio de Viviana Centeno, de ADN, bueno, hay que hablar de la justicia, señor Henry Cronry, no solo de la fiscal. Acuerdo entre todos, pero claro, todos los ecuatorianos con una agenda común, agenda de país, no de los intereses de los grupos políticos, por respetables que sean. Con este antecedente doy la bienvenida al asambleísta Gabriel Bedón del Movimiento Construye. Tengo en mis manos el comunicado de ayer. Ya quedan los que firman 18, inicialmente se habló de 30, luego 26, ahora quedan 18. ¿Qué pasa con la bancada Construye? Porque en el comunicado, absolutamente claro y coherente, debo decirlo, ¿cuáles son los puntos que mantiene Construye? Tolerancia cero con las mafias y sus conexiones políticas. Insistencia en la reforma constitucional para la extradición de criminales. Depurar y fortalecer la administración de justicia. Absolutamente claro. Recuperación de los fondos del ISPOL y de los recursos de los casos de corrupción. Impulsar y apoyar agenda productiva y económica. Gobernabilidad sí. Silencio no. Silencio ni cogobierno. Y exigir que se investigue y se castigue a los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cómo sostener esto en un bloque? El coronel Gutiérrez anunciaba un bloque de acuerdo nacional de agenda de país. Buen día, Gabriel. Buenos días, estimado Miguel. Buenos días a los contertulios y a los gentiles radioescuchas que en este momento han elegido esta radio para enterarse de la realidad nacional del país. Estimado Miguel, Construye en esta campaña, en el 2023, fuimos en una alianza con un colectivo en creación, en formación, el cual se han denominado el colectivo Gente Buena. Este colectivo venía apoyando en territorio a las acciones que venía haciendo nuestro asesinado compañero Fernando Villavicencio, y al Fernando Villavicencio, al tomar una decisión, al correr por la presidencia de la República en este periodo, de todos los partidos que se le ofrecieron más de 6 o 7 para que él vaya, él escogió a Construye porque eran los que teníamos la plena certeza y frontalidad de tener líneas rojas. Los otros todos eran negociables con todo. Y eso creo que en esta vida, por más que nos digan radical o lo que sea, creo que tenemos que ser sustanciales. Tenemos que ser honestos éticamente y no hay cómo negociar con todos. Entonces, con base en esto, se hizo la alianza del movimiento Construye, Lista 25, y el colectivo en creación denominado Gente Buena para ellos. Ahora ellos, dentro de esta alianza, se tomó una decisión, 50% de candidaturas, 50% ponía Construye, 50% ponía Gente Buena, y por este motivo ingresaron a la Asamblea Nacional tanto asambleístas de la vertiente de Construye como asambleístas de Gente Buena. Entonces, ellos en su momento decidieron tener vocería propia, y es algo que yo creo que está bien para ellos, y nosotros creemos que ellos deberían agruparse, así como ellos se conciben como colectivo en creación. Entonces, para nosotros no ser impedimento o piedra de tropiezo para ellos, decidimos, después de una larga reunión, en el día domingo, decidimos que nosotros íbamos a coincidir siempre en los temas que nos unió por Fernando Villavicencio, que íbamos a luchar contra la corrupción, que íbamos a declarar guerra exhaustiva a las mafias, que íbamos a hablar y pretender poner en el debate nacional qué es lo que está pasando en la judicatura y en la justicia, qué es lo que está pasando en la policía, en las Fuerzas Armadas. Pero lo que hemos hecho es que ellos tengan su vocería propia, que son ocho asambleístas, este grupo de 8 asambleístas tengan su vocería propia, y nosotros los otros 18 asambleístas, nosotros tenemos nuestra vocería propia, y tenemos ya determinado que nuestro jefe de bancada es Patricio Carrillo, y obviamente a nosotros nos dude bajo esta bandera el liderazgo de María Paula Romo. Asambleísta Bedón, hoy publica a diario El Universo un hecho donde dice: el grupo de Gente Buena lo comanda la ex candidata a la vicepresidencia Andrea González, quien en la reunión del fin de semana incluso emitió un discurso de defensa del legislador Paul Aulla de Chimborazo,
quien fue desvinculado la semana anterior porque en Construye se enteraron de que él se había reunido con Vilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, contra quien la bancada había resuelto ya presentar un juicio político. ¿Qué piensa de esto? Para nosotros es doloroso que esas líneas rojas estén pasando, se estén cruzando. Cuando nosotros vamos a fiscalizar a alguien, deberíamos mantenernos distantes. ¿Y se confirmó Entonces, que Aulla se reunió con Vilman Terán? Sí, claro. Qué vergüenza. Sí, claro. Entonces, Déjeme decir, qué vergüenza. dentro del Consejo Político Nacional de Construye, nos reunimos y decidimos expulsar esto, porque no podemos ser tolerantes. Somos tolerantes en lo mínimo, después seremos tolerantes en lo mediano y no queremos ser tolerantes en lo grande. Entonces, nosotros en este movimiento, el que me cobija en este momento, estamos de brazos abiertos, tanto para los que se quieren ir como para los que se quieren quedar, pero bajo estas líneas directas, que es la concordancia con lo que nosotros ofrecimos en campaña. No podemos a ese 17% de ecuatorianos, de casi 2 millones de ecuatorianos, que tienen una clara concepción que hay que luchar contra la corrupción, no podemos defraudarlos. Bien, quiero dar la bienvenida a Rafael Dávila Lozaños, hoy asambleísta electo por la Alianza Actuemos. ¿Cómo ve este panorama de acuerdos entre partidos, movimientos para dar gobernabilidad? Porque el éxito de un gobierno de año y medio será el éxito del país, igual de la Asamblea Nacional, que no se repita esa asamblea impresentable, vergonzosa a la que se fue. ¿Cómo lograr acuerdos de país, un acuerdo nacional, que es lo que se viene abogando en el Ecuador? Se ha hablado de no respaldar el juicio a la fiscal general, pero poco o nada se habla de la justicia ecuatoriana. ¿Cómo no pronunciarse sobre temas de interés nacional? Asambleísta Rafael Dávila, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a quienes me acompañan en este panel, al expresidente Lucio Gutiérrez, al señor asambleísta Gabriel Bedón. Gracias por la invitación. Y yo comparto las preocupaciones que han expresado tanto el expresidente como el asambleísta Bedón. Es una asamblea que tiene una conformación compleja, debemos admitirlo, porque mire usted que si suma los votos del movimiento de Revolución Ciudadana más los votos del Partido Social Cristiano, son creo que 51 más 18, son 69. Es decir, ya existe allí solamente, ya hay una mayoría de los 137 que somos. Y eso obliga a efectivamente abrir canales de diálogo para buscar la mejor conformación posible de la Asamblea Nacional, que es la primera decisión que debemos tomar el viernes venidero. Hay que elegir autoridades, hay que elegir a las comisiones legislativas, y allí hay que aprender a conversar, a dialogar y buscar espacios en los que uno pueda trabajar en función de los problemas del país. Pero coincido plenamente que de ninguna manera la conformación de la Asamblea Nacional no debería por qué estar vinculada a un posible enjuiciamiento político a la fiscal de la nación, que es inaceptable desde todo punto de vista. Y tampoco debería estar ligada a una negociación, digámoslo, entre comillas, ¿no?, para la conformación de la Corte Nacional de Justicia, del ingreso de jueces, de los concursos de jueces, del Consejo de la Judicatura. Es decir, el mezclar las tareas fundamentales que tenemos en la Asamblea Nacional para darle al país un marco legal, un marco político apropiado para generar progreso, desarrollo, solución a los problemas de los ecuatorianos, no debe pasar de ninguna manera por una negociación con el tema de la justicia. Para mí son dos cosas totalmente distintas y el manejo de la justicia no puede entrar en el marco de estas negociaciones. Ya se verá con el paso de los días si esta mayoría va a llegar hasta esos alcances. Ya se verá eso con el paso de las semanas, lo iremos apreciando. Pero sí estoy, por supuesto, en una línea de ninguna manera pretender que la justicia en el Ecuador, los órganos de justicia puedan ni de lejos garantizar algún tipo de impunidad a lo que ha pasado en el país en los últimos años. Rafael, pero en la realpolitik, como se suele decir, resulta difícil. Hay juego de intereses en sectores, no todos, por cierto, hay que decirlo. Pero el control de la justicia
y esto es una larga historia en el país. ¿Cómo evitar? Por ejemplo, hay un órgano administrativo y disciplinario que ha sido absolutamente cuestionado por sus actuaciones, los hechos concretos. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, luego del debido proceso, es evidente, de llevar al menos a la fiscalización a este Consejo de la Judicatura? Sin duda. Creo que hay cosas terriblemente irregulares en el sistema judicial y en el manejo que se puede apreciar en el Consejo de la Judicatura. No he escarbado aún para determinar una posición, ¿no? Pero un proceso de fiscalización es saludable, es necesario y es urgente. El país mira absorto cómo se han liberado delincuentes a través de decisiones judiciales, cómo se han favorecido intereses de empresas contratistas del Estado a través de recursos de amparo constitucional. Lo he vivido yo, que acabo de terminar mi gestión como prefecto, y jueces en posición absolutamente impresentables, y con un Consejo de la Judicatura tolerante, débil, irresponsable, que parecería justificar, ¿no? Bueno, totalmente justificado, ¿no? Entrar en un proceso de fiscalización, claro, y abierto a que allí puedan apreciarse las denuncias, las defensas, pero sí, yo estoy en esa línea, Miguel. Asambleísta Rafael Dávila, el expresidente Gutiérrez anunció un bloque. Los diálogos son fundamentales, la búsqueda de un acuerdo nacional es fundamental. Un bloque en el que podrían convergen, construye, gente buena, avanza, Partido Sociedad Patriótica. ¿Cómo mira usted? En el otro lado se ha configurado el Partido Social Cristiano, ADN y la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál sería la posición de Actuemos? Bueno, Actuemos se creó, se conformó para respaldar la candidatura del ex candidato Otto Sonnenholger, ¿no? Actuemos estaba formado por diferentes corrientes. No existe en este momento una posición homogénea, digamos, del grupo que formamos la Alianza Actuemos para respaldar aquella candidatura, y se han tomado diferentes decisiones, ¿no? Yo participé invitado por el movimiento Suma, ¿no? Entiendo que el movimiento Suma ha intentado acercarse a esta alianza que intenta conformar la Asamblea Nacional, y yo estoy un poco ajeno a esas conversaciones. Voy mañana a la ciudad de Quito, voy a conversar para encontrar al menos que se pueda respetar a los diferentes asambleístas en la estructuración de las comisiones legislativas. Es por ahora mi principal preocupación, pero si es que el bloque apunta a luchar contra la corrupción, si es que el bloque apunta a defender la tarea de la fiscal, si el bloque apunta a defender la independencia de la justicia, yo estaré en esa línea. Antes de darle la palabra de nuevo al expresidente Lucio Gutiérrez, quisiera preguntarle sobre esto a Gabriel Bedón. Este anuncio de juntarse, construye, avanza, Partido Sociedad Patriótica, gente buena, para hacer un bloque más allá de los intereses del que podría ser bloque oficialista para determinados temas de ADN, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Estamos en conversaciones, estimado Miguel. Creo que es muy apresurado lo que ha mencionado el colega Gutiérrez, pero estamos con la intención todos de conversarlo, de negociarlo, pero con las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, nosotros qué queremos proponer y con base de qué líneas queremos proponer al presidente Noboa una gobernabilidad con movimientos y con partidos y con actores políticos que no tengan ningún empeño o que no tengan ningún problema en que si necesitamos hacer una enmienda constitucional desde la Asamblea Nacional para poder extraditar a los narcotraficantes, lo podamos hacer. Entonces, esa es mi pregunta a los compañeros, inclusive al mismo presidente Noboa.
con las personas que está aliándose en este momento, ellos no tendrán ningún problema con que nosotros pongamos desde la Asamblea hacer la enmienda constitucional para extraditar a los narcotraficantes. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en esto es que las alianzas tengan un propósito, estimado Miguel. No pueden ser las alianzas patentes de corso, en los cuales nosotros estemos dando una progobernabilidad cuando se pueden estar equivocando y empujando más al despeñadero al país. Entonces, por eso es necesario que las conversaciones y el diálogo sean amplios. Ahora, nosotros tenemos que decir la verdad. El presidente Noboa y sus voceros no han querido reunirse con Construye, o no nos han querido dar la oportunidad de reunirse con Construye. Entonces nosotros abierta y públicamente le pedimos que nos reunamos con el presidente Noboa, pero hablemos precisamente de este tipo de enmiendas constitucionales o tipo de leyes que nosotros queremos hacer a futuro. Si es que sus aliados por el momento van a estar de acuerdo con estas acciones por el país o no. Entonces va por ahí la situación, mi estimado Miguel. Vuelvo con el expresidente Gutiérrez. ¿Cómo consolidar una mayoría? Hemos escuchado a Gabriel Bedón y a Rafael Dávila que se va a definir de tal manera que sea una alianza de país, un acuerdo nacional sobre temas concretos sobre la mesa. Sí, justamente ayer estuvimos conversando largamente con gente de Avanza, gente del Movimiento Construye, y hay los acuerdos generales que son los que se han expresado, ¿no? Es lo que ha expresado el colega a quien saludo, Rafael Dávila, igualmente el colega Gabriel Bedón. Justamente vamos en esa línea de combate contra las mafias políticas, de combate contra la corrupción, de fiscalización, porque es la mejor forma como se le puede apoyar al gobierno de Daniel Noboa, fiscalizando a sus ministros, por ejemplo, diciéndole al ministro de Salud, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué en el Ecuador las medicinas cuestan el doble de lo que valen en Colombia? Cuando yo era presidente era al revés, los colombianos venían a comprar al Ecuador hasta las medicinas porque todo aquí era más barato. Por supuesto que hay que fiscalizar las acciones del Consejo Nacional de la Judicatura. Hay que ver la posibilidad de enjuiciar a los del Consejo Nacional Electoral y ver cómo se podría cambiar aquella ley de la que ellos usan y abusan, que es cuando están en periodo electoral son inmunes, son prácticamente impunes y nadie puede estar por encima de la ley. Fiscalizar al ministro de Energía y Minas. ¿Qué pasó? ¿Por qué los apagones que están produciendo pérdidas realmente inmensas a todos los ecuatorianos? Fiscalización al ministro de Obras Públicas. La red vial en el país está destruida, en Loja, en Azuay, en Chimborazo, en la región amazónica. Y también, pues, ¿qué pasa con esos robos escandalosos que se denunciaron en años pasados y están durmiendo el sueño de los justos? Eso tiene que salir a la luz. ¿Por qué no se ha recuperado un solo dólar de la plata que se robaron? Y que no me vengan a decir que eso es difícil. Ventajosamente hay experiencia. Cuando yo fui presidente, y disculpen la comparación, recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron el dinero de los ecuatorianos en los bancos. Entonces, cuando hay voluntad política... El caso de Lispol, ¿qué piensa? Por supuesto, hay que recuperar ese dinero que se robaron. No tienen por qué la institución noble como es la Policía Nacional pagar las consecuencias de un mal manejo de ciertos directivos. Eso hay que investigar y hay que recuperar esa plata robada. Pero no solamente la plata del Lispol, la plata que se robaron, por ejemplo, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, la plata que se robaron en la fallida construcción de la refinería de Manabí, en los sobreprecios en la construcción de obras de hidroeléctricas, en la construcción vial. Para eso vamos los asambleístas, para fiscalizar y recuperar esa plata que se han robado. Y también para presentar enmiendas a la ley. Estamos de acuerdo con lo que dice el asambleísta Gabriel Bedón. Pero también nosotros queremos presentar otras enmiendas, como por ejemplo, actualmente dice la Constitución que la privación de libertad no es la regla general. Nosotros queremos aumentar la frase a excepción de los delitos de narcotráfico, sicariato, violación, femicidio, asesinatos, etcétera, en donde la privación de libertad o prisión preventiva, como se llama, será obligatoria. Por ejemplo, presentar la enmienda
para que la conscripción cívica sea obligatoria, no como ahora voluntaria, para que los jóvenes que hoy están cayendo en las garras criminales de las bandas delincuenciales y los carteles de la droga tengan una alternativa, ingresen a Fuerzas Armadas, aprendan profesiones como por ejemplo en agricultura, en agroindustria, de bomberos, de paramédicos, para que cuando terminen la conscripción sean entes de apoyo a la sociedad y no gente que, como sucede ahora, lamentablemente están saliendo los jóvenes, están cayendo en las garras de estas bandas delincuenciales y sembrando el terror en el país. Por ejemplo, queremos nosotros, ojalá, si es que ya se concreta, y a eso se llegó, hoy en la tarde se podría hacer una rueda de prensa y anunciar oficial y públicamente la constitución de este bloque con más de 30 asambleístas, que sería el segundo bloque más numeroso de la Asamblea Nacional. Ojalá pues los últimos temas se concreten y se anuncie, porque también esa fue la posición en la tarde del día de hoy. Y queremos nosotros discutir dentro de esta bancada o dentro de este bloque la necesidad de implementar en el Ecuador la cadena perpetua. Yo sé que hay algunos obstáculos, que posiblemente habrá que hacer reformas o enmiendas a la Constitución, que habrá que revisar acuerdos internacionales, pero es el momento de tomar decisiones. O cambiamos el Ecuador sancionando con cadena perpetua a todos los políticos ladrones que son los responsables de la situación en la que hoy nos encontramos. La patria se desangra por la corrupción, la patria se cae a pedazos por los políticos corruptos que se han robado decenas y en casos centenas de millones de dólares. La patria se cae a pedazos porque hay jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a delincuentes a cambio de dinero. Esto no puede continuar en el Ecuador. Tenemos que mirarnos en el espejo de otros países. Se le pone de ejemplo en las redes sociales a Singapur. 60, 70 años atrás eran más pobres y más corruptos que el Ecuador. Aplicaron la pena de muerte a los políticos ladrones y ahora Singapur es uno de los países de ejemplos del mundo. Lo que pasa en El Salvador, más allá de las críticas de los defensores de derechos humanos, sin embargo ahora las empresas están invirtiendo en El Salvador. Entonces tenemos que mirarnos en ejemplos exitosos y aplicarlos en el Ecuador. No podemos, bajo ese pretexto de los derechos humanos, bajo el pretexto de que la Constitución lo prohíbe, bajo el pretexto de que los acuerdos internacionales no permiten, seguir hundiéndonos en este fango de la corrupción, y la gente se sigue empobreciendo. Estamos al borde de convertirnos en un narcoestado. Prácticamente los que gobiernan en el Ecuador son las mafias delincuenciales y las mafias políticas. Esto no lo podemos permitir. Necesitamos cambios profundos, necesitamos hacer historia, y eso es lo que nosotros queremos lograr dentro de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, también presentar una enmienda al artículo 416 de la Constitución que permite la ciudadanía universal. Hay que regular, hay que pedir el pasado judicial. No pueden seguir entrando los delincuentes al país, nadie les pide papeles, nadie les dice a qué vienen, nadie les pregunta qué van a hacer, y se están instalando en el Ecuador y le están convirtiendo a nuestro hermoso país en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Entonces hay que tomar medidas radicales, y justamente para eso estamos nosotros buscando unirnos con movimientos políticos más o menos de pensamientos afines a los que tiene Sociedad Patriótica. ¿El anuncio sería esta tarde? Sí, muy posiblemente lo vamos a hacer esta tarde. Eso es lo que se decidió el día de ayer. Claro. Entiendo que dentro de las bancadas, dentro de los movimientos, también pues están conversando. Nosotros de Sociedad Patriótica hemos tomado una decisión, los de Avanza han tomado su decisión, la dirigencia del Movimiento Construye también tomó esa decisión, y entiendo pues que están decantando ese compromiso asumido, claro, con su... Hay que estar claros, un bloque se conforma al menos con 14 asambleístas y le da más peso a un bloque que estar suelto 6 u 8 que no serían un bloque. Claro, exactamente. Desde la visión de la corrupción, más fácil es estar sueltos, no trabajar por el país, sino estar sueltos al mejor postor en las votaciones. Así es, y justamente eso es lo que vamos a ver, y nuevamente nuestra crítica. El gobierno está actuando mal.
el gobierno está sacando asambleístas de las bancadas con ofrecimientos que luego los vamos a ver. Luego aparecerán algunos en ministerios, aparecerán algunos o manejando asambleístas sus provincias. Manejando las provincias, la gobernación o con puestos en el exterior. Esa vieja práctica política, esa mañosa práctica política que detesta el pueblo ecuatoriano es la que nosotros queremos desterrar para siempre, y habrá que acusarles con el dedo. Por ejemplo, hay asambleístas 14 que firmaron la conformación de la bancada ética política. Algunos ahora ya no responden las llamadas telefónicas. Entonces, damos un paso adelante. Y firmaron. Y lo vamos a hacer público. Claro, a ver, es señor, bueno conocer, el país tiene que conocer quiénes son estos señores. Exacto, quiénes son los que están vendiéndose al mejor postor. Esto es doloroso, pero es la realidad. Están equivocados aquellos asesores del nuevo gobierno que están dedicados a comprar asambleístas. Y digo comprar porque esto no es gratis. ¿Por qué se van al partido de gobierno? ¿Por qué lo hacen? Porque hay ofrecimientos. Esto es lo que detesta el país. Nosotros estamos en esa posición patriótica de trabajar en beneficio del Ecuador a cambio de nada. Lo único que queremos es más bienestar, paz, tranquilidad al pueblo ecuatoriano, que nos ha dado la oportunidad de ir a la Asamblea Nacional a trabajar, no a buscar beneficios personales, no a ver qué saco, no a buscar puestos. Vamos a la Asamblea Nacional a trabajar, a luchar contra las mafias políticas, a evitar que se tomen por asalto la Fiscalía, a evitar que nuevamente se tomen por asalto el Consejo Nacional Electoral y ese otro impresentable por la mayoría Tribunal Contencioso Electoral. Hay que fiscalizarles. Y nosotros lo vamos a hacer. Consejo de la Judicatura. Al Consejo Nacional de la Judicatura. Eso es impresentable, porque no solamente lo vemos en el país, esto lo ven en el exterior, y todo esto lo que hace es subir el riesgo país, y todo esto ahuyenta la posibilidad de inversiones. Si no hay seguridad jurídica en el Ecuador, ¿cómo invierten? Exacto, y si no hay inversiones, no hay trabajo. Si no hay trabajo, aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia en el Ecuador, y el país se sigue hundiendo, y el país confía en gente como Sociedad Patriótica, en gente que son militantes de otras organizaciones políticas que actúan con seriedad, que actúan con patriotismo, y entonces tenemos que unirnos, limar alguna diferencia, limar alguna pequeña aspereza que puede existir, virar la página y avanzar en beneficio del Ecuador. Asambleísta Rafael Dávila, ¿es mejor conformar un bloque con 14 asambleístas por lo menos, o estar sueltos? ¿No sería bueno, sobre la base de principios, un acuerdo sobre temas específicos concretos de país, se podría juntar? Por supuesto que hemos conversado sobre esa posibilidad. Estuvimos en diálogo con el grupo de Actuemos. Yo veo que el grupo Actuemos se escindió, se dividió, y eso ha impedido que realmente se pueda alcanzar el número necesario para conformar una bancada. Ojalá eso sea posible. Eso es mejor para la tarea legislativa, para la presencia en instancias administrativas de la Asamblea, que son las que finalmente fijan agendas. Es lo ideal, pero finalmente también queremos que al Ecuador resuelva sus problemas. Es decir, he sido electo y hemos sido electos para preocuparnos por los problemas de la gente, ¿no? Los problemas que tiene todos los días en las calles. El Ecuador tiene dos problemas gravísimos, Miguel. El primero, el tema de la inseguridad. ¿Cómo vamos a enfrentar la inseguridad? Y queremos que el gobierno haga bien las cosas. También ahí hace falta en algún momento una reunión con el presidente de la República, diseñar una estrategia que incluya a las diferentes funciones del Estado en la lucha contra la inseguridad. Esto es lo que realmente está afligiendo a los ecuatorianos, y se lo siente en las calles, se lo siente todos los días. Los asesinatos, este tema que ha ocurrido con un chofer de no sé, un tanquero, un contenedor que le han amputado los dedos. Es decir, gente a la que en las calles le están extorsionando, a la que todos los días en sus negocios llegan vacunadores a extorsionar. ¿Cuál es la estrategia que vamos a diseñar? Y una estrategia conjunta entre la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, que es fundamental. ¿Qué está pasando con los jueces? Muchos son objetos de corrupción, muchos son tentados, son acercados por actos de corrupción para cambiar su imparcialidad. Pero también hay jueces que son amenazados, hay jueces
que de no tomar una decisión está en peligro su vida, la de sus hijos, la de su familia. Eso es lo que está pasando en el país. ¿Cómo vamos a proteger a los jueces que quieren actuar honestamente, pero que tienen que proteger a su familia también? Entonces, estas son las cosas que le interesan al país. ¿Cuál va a ser la acción radical, severa, dura del gobierno, del Ejecutivo hacia la delincuencia? ¿Cuáles son los cambios? Una enmienda constitucional para permitir la extradición. Me parece que eso va en la línea correcta, ¿no? Son temas que, por supuesto, ayudarán a limitar, quizás a atemorizar a la delincuencia, a seguir actuando con tanta permisividad como actúa actualmente. El otro tema, el otro tema que aflige a los ecuatorianos, Miguel, es el tema del desempleo. Todos los días también vemos la angustia, el drama de millones de familias en el Ecuador cuyos hijos, cuyos hermanos, cuyos esposos no tienen trabajo. ¿Qué vamos a hacer para que el Ecuador pueda ser un país que transmita confianza para la inversión privada, pero también qué hacemos en el lado de la inversión pública? Qué poco está haciendo el Ecuador en cuanto a inversión pública. Ahí tengo yo, en lo personal, muchos temas que quiero plantearlo a la Asamblea. Yo vengo de un gobierno local. Yo veo con angustia, Miguel, y ojalá algún rato se pueda conversar. Los GATS, es decir, los municipios, las prefecturas en el país, están ahogados en gasto corriente. Están ahogados, llenos de empleados, que impide tener recursos para la inversión pública. Qué poco, mire, el gobierno nacional a los gobiernos locales transfiere anualmente más o menos 3.400 millones de dólares. ¿Cuánto de esos 3.400 millones de dólares que van a los gobiernos locales se está destinando para inversión pública? ¿Qué es lo que genera empleo y lo que reactiva la economía? Entonces, esos son también los temas que hay que sentarse a conversar, en mi opinión, por supuesto, con el gobierno también, porque al final él tiene buena parte de las responsabilidades, y lo que queremos es que el gobierno tenga éxito. Lo peor que le puede pasar al país es que fracase este gobierno y en año y pico tengamos otra vez la amenaza otra vez del autoritarismo, del totalitarismo, del populismo. Entonces, queremos que le vaya bien a este gobierno y hay que ofrecerle un respaldo para los temas, por supuesto, que resuelven los que requiere el país. La agenda de competitividad del país, la agenda de competitividad del Ecuador. Esto es lo que en el mundo hoy se debate en todo el planeta. Y aquí estamos más enfrascados en el conflicto, en la confrontación, en las luchas internas. Tenemos que aprender a dialogar, a conversar, a buscar esos grandes acuerdos. Por supuesto, sin cruzar líneas rojas, que yo tengo absolutamente claro. Gabriel Bedón, asambleísta de Construye, ¿cómo lograr articular, converger sobre temas de país, compromiso con el Ecuador, un acuerdo nacional y juntar grupos, agrupaciones que permitan hacer bloques sólidos para dar gobernabilidad y soluciones a los problemas del país? La mejor forma de armar nuevos bloques es ser completamente transparentes y marcando metas, objetivos a mediano, a gran futuro, a gran plazo. Porque si no, ¿cómo sabemos en qué coincidimos y en qué no coincidimos? Entonces, todos los actores políticos y los movimientos políticos debemos sentarnos, los que tenemos líneas rojas antimafia, sentarnos y decir, a ver, este es mi proyecto, este es mi proyecto, este es mi proyecto. Por ejemplo, saludo lo que dice el asambleísta Dávila. En efecto, sí podrían encontrar cosas que tenemos que reestructurar, cómo están conformados los niveles de gobierno autónomos descentralizados y cómo ellos están invirtiendo o gastando la plata en nómina. Eso debemos, por ejemplo, poner en la agenda de país, porque estoy seguro que haciendo una buena reforma a esto, las juntas parroquiales, los cantonales, las provincias, las prefecturas podrán hacer un mejor gasto de inversión. Eso significa más obras para el servicio de la gente. Entonces, por ejemplo,
Con lo que dice Rafael, si el colega Gutiérrez dice que quiere hacer algo respecto al tema de seguridad de una forma más extrema, en efecto, no sabemos si podremos lograrlo, como la cadena perpetua, porque tendríamos que abandonar el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, entre otros, ¿sí? Pero si es que esa es su propuesta, nosotros nos sentaremos y lo podemos analizar. Esa es la forma. Y nosotros, en este caso, lo que nosotros queremos hacer como Construye es la enmienda constitucional desde la Asamblea Nacional, la enmienda constitucional desde la Asamblea Nacional. Entonces, si es que los otros compañeros y actores políticos ven nuestra propuesta, lo importante es tomar decisiones, aportar a la seguridad. Bajar. Sí, pero por ejemplo ahí vemos cuáles son nuestros nortes, ¿no? Entonces con eso sí podemos coincidir y podemos hablar de gobernabilidad y ver que este legislativo de cosas buenas para el país. Pero, estimado Miguel, lo preocupante de esto es el ejecutivo. Yo sí estoy en lo personal y creo que hablo por todos mis compañeros muy preocupado por la forma de actuar del presidente entrante. No ha conversado él con las bancadas, con nosotros no ha conversado. Sus voceros son bastante tibios y también están usando viejas prácticas politiqueras. Partiendo de un hecho que hasta el día de hoy no hay ministerio de la política, no hay ministro de gobierno que pudiera ser el primer interlocutor, no hay. Exacto, porque el ministro de gobierno, como lo dice su mismo nombre, es el que va a hablar sobre la gobernabilidad. Pero creo que el presidente actual, si es que piensa que podemos darle un patente de corso, ya que toda la gente habla de gobernabilidad y dejen gobernar, no es así. Tenemos que ser responsables con cada uno de nuestros nichos de votantes, con nuestros votantes y con el país. Claro, sobre temas puntuales, un acuerdo nacional. Quiero agradecer y seguiremos hablando, porque este viernes la instalación de la Asamblea Nacional al expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, asambleísta electo, Rafael Dávila, asambleísta electo, y Gabriel Bedón también, asambleísta electo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo a los colegas. Gracias a usted, estimado Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos para hablar precisamente sobre los procesos del Consejo de la Judicatura para escoger a jueces de la Corte Nacional. Dos invitados, el constitucionalista doctor Ismael Quintana y el penalista y catedrático doctor Ramiro García Falconi. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.